A nuestro Dios, y dice así la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor, hemos tenido comunión contigo en la oración. Y ahora ponemos estos minutos en tus manos, que vamos a abordar tu palabra. Que prepares, Señor, nuestros corazones a tu palabra, que abras nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada vida. Mi vida en tus manos, Señor, límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Mencionaba a nuestra hermana, está muy rico el clima, pero no se me vaya a distraer, ni mucho menos a dormir. El tema de esta última predicación es: la obediencia es posible y es personal. Una vez más, la obediencia es, ¿qué, hermanos? Posible y es personal. Esta es la última predicación de este ciclo de predicaciones del tema la importancia de la obediencia. A lo largo de estos últimos meses, Dios nos ha hablado de qué importante es la obediencia en la vida del cristiano. Sin el cristiano no hay obediencia a la palabra de Dios. Es una de las marcas distintivas que probablemente no haya salvación en nuestras vidas. Muchas veces cuestionamos la palabra de Dios en nuestras vidas. La obediencia a Dios siempre estará en el terreno de lo posible, mis hermanos. Todo lo que Dios nos pida que hagamos es posible. A veces confundimos la imposibilidad o la posibilidad con la dificultad. Pero todo lo que Dios nos ha dejado o que nos pide que hagamos está dentro del terreno de lo posible. Lo único es de que siempre encontramos justificantes para no hacer lo que Dios nos pide. Si Dios le pide a usted que haga una oración por su hijo, usted, papá, mamá, va y lo hace y dice: voy a orar por mi hijo, y lo obedece. Si Dios le pide a usted que vaya y que le hable al vecino, usted va y lo hace. ¿Le cuesta? No es muy complicado hacerlo. Si en este momento yo le pidiera a usted que orara por el hermano que tiene al lado, solamente extiende su mano y comienza a orar por él, y no hay mayor problema. Pero si Dios le pide a usted que deje de mentir, ¿qué haría? Eso cuesta más, ¿verdad? Si Dios le dice a usted: deja de hacer las cosas que estás haciendo, deja de golpear a tu esposa, deja de gritar, deja de insultar a tus hijos, eso entra en un terreno distinto, porque tiene que ver con nuestra obediencia. Mientras estaba estudiando este texto, hay una frase de los judíos en aquel entonces, y dice así, con relación al texto que tomamos en esta tarde como base. Dice esta frase: no te imaginas que la tumba va a ser un refugio seguro, porque independientemente de tu voluntad fuiste formado, y naciste, y vives, y morirás, y tendrás que rendir cuentas ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Es decir, los judíos tenían la costumbre en aquel entonces de decir lo siguiente: en la tierra podemos justificar o podemos hablar de distinta manera para decir por qué no obedecí. Y a veces en la historia romana, cuando alguien fallecía, le ponían sobre el féretro la ropa que él usó o que ella usó, pensando que en el más allá él o ella podría utilizar esa ropa. Pero los judíos decían: el momento que te pongan a ti en el féretro, no habrá nadie que te pueda ayudar el día que tengas que enfrentar a Dios. ¿Y cuán verdad es eso? El texto que leímos dice lo siguiente: de manera que cada uno, ese cada uno es mujer o hombre, de manera que cada uno de nosotros, ¿me ayuda, hermano? ¿Qué dice? ¿Tiene en su mano su Biblia, hermano? Léalo conmigo. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice?
¿No le preocupa eso que está leyendo? Preocupante. Tarde que temprano, cada uno de nosotros vamos a darle cuentas a Dios. De lo que hacemos o de lo que no hacemos. Si tú te justificas constantemente que Dios te pide que hagas algo y tú dices, por tal razón no lo voy a hacer, vas a darle cuentas a Dios. ¿Sabe que en cierta ocasión escuchaba la plática de un matrimonio que iba a una congregación? Y para no mencionar los nombres vamos a ponerle Lencha y Panchito. Le dice Panchito a Lencha, ¿sabes qué, mi vida? Me la van a pagar. Me la hicieron y en el primer momento que tenga oportunidad me la van a pagar. Y le dice Lencha a Panchito, oye, Panchito, pero vamos al templo. Perdónalos, no seas rencoroso. No, ellos se lo buscaron. Y si me buscan, me encuentran. Para que sientan, para que sufran. Y le dice una vez más Lencha, le dice, no, Panchito, ya somos cristianos. Dios nos pide que perdonemos, que no seamos rencorosos. ¿Y cuántas veces encontramos a Panchitos en las iglesias? Llenos de rencor, llenos de amargura y de odio, pensando en vengarse por lo que los demás le han hecho. Deje un apartado ahí y acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Sabe que vamos a entregar cuentas de lo que hagamos, hermanos. Y sabe que cuando le digo que vamos a entregar cuentas, en Dios no hay justificantes. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Sabe que cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios y cuando estemos frente a Él, solamente vamos a responder a dos cosas delante de Dios. Ponga atención. ¿Obedeciste o no obedeciste? En Dios no hay excusas. Cuando tengamos que darle a Dios cuentas una vez más, solamente Dios va a enfrentarnos con dos preguntas. ¿Obedeciste o no obedeciste a la palabra que tú me diste, que Él nos dio? ¿Sabe que en el matrimonio siempre encontramos en la pareja el siguiente cuadro antes de leer lo que tenemos en la Biblia? Póngame atención. ¿Cuántas veces le dice el esposo a la esposa, mi vida, vamos al templo? Ella le dice, hasta que tú te comprometas, vamos a ir. Y le contesta a ella, no, pues ve tú primero. Déjeme decirle, hermanos, que la obediencia es personal. Es decir, tú vienes al templo, quiera o no quiera tu esposo. Porque cada uno va a entregarle a Dios cuentas de manera personal. Tú no obedeces a Dios si tu esposo o tu esposa no obedece a Dios. La obediencia es personal. Cada uno en este lugar es distinto. Aún en los padres que tienen hijos, cada hijo es distinto uno del otro. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo únicos, irrepetibles. Todos somos distintos, pero todos tenemos que entrar en el terreno de la obediencia. Vea el caso que vamos a leer. Dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Fíjese qué interesante eso. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra, hermanos? Todos vamos a morir. ¿Cuántos saben que van a morir? Todos. Si algo tenemos seguro es que vamos a morir. Y no importa quién seamos. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Aquí no tiene que ver con el machismo, sino con el carácter. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Papá, mamá, déjame decirte algo muy importante.
Tú no puedes heredarle a tu hijo el caminar en Cristo. Tu hijo tiene que tomar la decisión de caminar en Cristo. Y será su responsabilidad si obedece o no obedece. No podemos heredarle a nuestros hijos nuestra obediencia a Dios. Cada uno de ustedes tendrán que entregarle cuentas a Dios de lo que obedecieron o no a su palabra. ¿Qué más quisiera que uno quisiera ayudar al hijo? Pero cada uno tendrá que entregar cuentas a Dios. Vea lo que es el versículo 4. Muy importante. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, fíjese lo que es a continuación, si tus hijos guardaren mi camino. ¿Qué tal? Hay una condición ahí. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué importante, hermanos. ¿Sabe que la Biblia enseña que siempre y cuando obedezcamos, vamos a recibir la bendición de Dios? ¿Sabía usted que entre más rápido aprendamos a obedecer a Dios, a su palabra, más rápido vamos a adquirir sus bendiciones? Entre más tardes tú en obedecer la palabra de Dios, más años vas a tardar para poder recibir de Dios las bendiciones de su palabra. ¿Sabe que le comentaba el caso del matrimonio que se pelean constantemente esperando que uno tome la iniciativa de ir al templo? Y están peleando. Dile a tu mamá que voy a ir al templo hasta que ella se componga. Y pasan los años, los hijos crecen y logran ver cómo el papá y mamá se siguen peleando, decidiéndose en qué momento van a ir al templo. Y espera uno que el otro tome la iniciativa. Eso es inmadurez. Porque es personal. Usted obedece a Dios y punto. Si no quiere hacerlo el otro, él entregará cuentas a Dios de su desobediencia. ¿Cómo usted quiere que sus hijos caminen en Dios si usted nunca le ha enseñado a obedecer a Dios? Lo que solamente ven en la casa son los pleitos de que vamos o no vamos al templo. Obedezco o no obedezco. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. El tema es, la obediencia es, ¿qué, hermanos? Posible y personal. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Vea lo que dice este pasaje de Deuteronomio 30, 11. ¿Lo tiene? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Sabe cómo dice o cómo podemos leer este versículo? De una manera parafraseada. Es decir, estos mandamientos no son difíciles de obedecer y cualquiera pueda cumplirlos. Cuando Dios nos pide a nosotros que dejamos de mentir, ¿es imposible, hermanos? ¿Es imposible dejar de mentir? No. ¿Sabe qué cuesta? Dejar de hacerlo. Y es obediencia. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros enfrentamos situaciones distintas. Como cada uno de nosotros es irrepetible y diferente a los demás, de igual manera Dios tiene con cada uno un trato individual y personal. Le explico. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo en su casa? En su casa hay reglas, pero cada uno de sus hijos es distinto. Uno es melancólico, uno es más tranquilo, uno es más impetuoso. Pero cada uno, en su manera particular, tiene que aprender a respetar las reglas y normas de la casa. No importa si es melancólico, si es triste, si es impetuoso. Todos tienen que entrar dentro del canal de las reglas de la casa, ¿cierto o no? Es igual con nosotros en el Señor. Del versículo 12.
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros? El mar, para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué me dice? ¿Para qué, hermano, ahí? Para que lo cumplas. Todo lo que Dios nos pida a nosotros, mis hermanos, ¿es para qué? Para que lo cumplamos. ¿Sabe cuál es el problema más grande hoy del cristiano en las iglesias? Es que no sabemos obedecer a Dios. Cantamos, oramos, pero no sabemos obedecer. Y la obediencia es personal. Cada uno va a tener que entregarle cuentas a nuestro Dios. Vamos a una cita, Ezequiel 18. ¿Cuántos en este lugar en algún momento de su vida ha volteado con su esposa y le dice él a ella, oye, cambia? Y le contesta a ella, cuando tú cambies primero. ¿Lo ha visto? ¿Le ha tocado ver eso? ¿Y saben qué? Hay muchos que se hicieron viejos y no han cambiado ni uno ni el otro. No han aprendido a obedecer a Dios. Aquí vemos en Ezequiel 18, ¿ya lo tiene? Vamos a leer unos versículos. Y aquí nos habla que cada uno es responsable de la obediencia o desobediencia a Dios. Dice Ezequiel 18, vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice, hermanos? La obediencia es personal. Si tú obedeces, recibirás las bendiciones de Dios. Si tú no obedeces, enfrentarás el juicio. Cada uno es responsable de las acciones. Si tú como padre no tomas tu lugar y no obedeces, tú eres responsable delante de Dios de esa desobediencia. Ve al versículo, vamos a ir al versículo 20. Ahí mismo. El alma que pecare, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, si tu hijo fue si tu papá fue una persona que estuvo hundida en los excesos de alcohol, de tomar, de fumar, de drogas, etcétera. Si tu padre fue eso, tú tienes en Cristo Jesús la libertad de ser libre y no seguir ese camino que tu padre llevó. Tú no tienes por qué ser como tu papá o como tu mamá. Tú tienes en Cristo la gran bendición de ser libre y ser como Cristo. Hay un texto que el apóstol Pablo dice, todo me es que lícito, pero no todo que dice. Es decir, yo cristiano tengo la libertad como cualquiera que no lo es de fumar, de tomar, de adulterar, de tener sexo, de usar drogas. Tengo la libertad de hacerlo como cualquiera que no lo es. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en Cristo Jesús yo entendí que eso no me conviene. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer igual que ellos. Pero entendí que en Cristo Jesús eso no me conviene. Me trae problemas. Alguien dice, usted va al templo para que le pongan reglas y para que le digan lo que no tiene que hacer. No. Vengo al templo para aprender lo que Dios quiere enseñarme. Que esas cosas que muchos hacen no me convienen. Déjame decirte a ti, hijo o hija. Tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras en tu vida y con tu vida. Pero siempre pregúntate, ¿te conviene hacerlo? ¿Te conviene hacer lo que estás haciendo o te trae problemas? Eso es sabiduría, hermanos. Vea cómo concluye el versículo 20. La justicia del justo, ¿qué dice, hermano? ¿Me ayuda?
será sobre él. Es decir, si tú eres alguien que obedece a Dios, eso es personal y es para ti lo que Dios te dé. Si tú obedeces en tu hogar como esposa, para ti será la bendición que Dios tendrá. Si tu esposa no lo hace, ese es problema de él con Dios. Es que a veces, hermanos, caemos en el asunto. Es de que hasta que vaya mi esposo voy a ir al templo. Hasta que vaya mi esposa. No, mi hermano, tú vente al templo. Tú busca a Dios. Tú acércate al Señor. Vea cómo concluye el texto. Y la impiedad del impío, ¿qué dice? Es decir, si el impío no obedece, ese es problema de él. Él va a enfrentar a Dios. La obediencia no es colectiva, mis hermanos. El hecho de que tu mamá vaya al templo no te va a traer a ti bendición. Si tu mamá va al templo y ella obedece, recibirá ella de Dios lo que Dios tenga que darle. Y tú te quedas con lo que te toca a ti. Es que a veces pensamos que porque nuestra mamá o papá vaya al templo vamos a recibir de Dios. No, cada uno es responsable de obedecer o no obedecer a Dios. Ve al 21. Mas el impío, el que no conoce a Dios, el que no es cristiano, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto que dice, hermanos. Es decir, si tú te aplicas en el Señor, tú, el individuo, la persona, vas a vivir. No esperes que tu esposa cambie o que tu esposo cambie. Tú cambia. Tú obedeces a Dios. No esperes que tu padre cambie o que tu madre cambie. Tú busca a Dios. Tú obedeces a Dios. No esperes que Él cambie para que tú cambies. Sigue al Señor. Porque la obediencia es personal. Y es posible. Ve al 22, que es la contraparte. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, que dice, vivirá. Hoy tenemos una gran noticia de parte de Dios. Si tú decides obedecer a Dios, tú alcanzarás la gracia y la misericordia del Padre. No tienes que vivir como los demás. No estás esclavizado a vivir como tu papá, como tu mamá. Si tú caminas en el Señor, tienes en Cristo Jesús la libertad y la bendición de comenzar algo nuevo con tu vida. Mateo 12:35, hermanos. ¿Sabe que Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros? Y de la misma manera personal que Dios trata con nosotros, de igual manera vamos a entregarle cuentas a Dios. Mateo 12:35 al 37, ¿ya lo tiene? Mire, antes de que leamos el pasaje, póngame atención. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo llegó a Cristo, cada uno me daría un testimonio distinto. ¿Verdad que sí? A mí, por ejemplo, Dios me tuvo que sacar del país por 20 años para tratar con mi vida. Y Dios me alcanzó y me trajo a Cristo. Y ahora camino en su palabra. Y cada uno puede contar su testimonio de cómo llegó a Cristo. De igual manera, cada uno tiene que entregarle cuentas a Dios de su obediencia o de su desobediencia. Dice el texto: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿me ayuda, hermanos? ¿Qué dice ahí? Fíjese, ahí no dice si tú eres cristiano vas al templo. No, de toda palabra ociosa que hables, vas a entregarle cuentas a Dios. No dice de las palabras que habla tu esposa, tu mamá o tu papá, no, de las que tú hablas. Ve al texto 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿qué dice? Tenemos que entender esto de parte de Dios, hermanos. Que tenemos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que Dios nos ha pedido.
que tengamos que obedecer. La obediencia es personal. ¿Cuántos saben que cuando caemos es personal y cuando nos levantamos es personal? ¿Sabía usted eso? Es decir, si viene un amigo a mí y me invita, un ejemplo, a una fiesta con los compadres, ¿quién va a caer? ¿El amigo o yo? Yo. Si alguien te invita a hacer cosas malas, ¿quién va a caer? Tú. Pero si tú dices no, tú te levantaste. ¿Te caes solo o te levantas solo? Nadie va contigo. Esto es muy importante. Deuteronomio capítulo 8. ¿Sabe que muchas veces justificamos nuestra falta de obediencia a Dios porque los demás desobedecen? Y muchos dicen, es de que si el hermano es desobediente, ¿por qué yo voy a obedecer? Si mi papá ni siquiera es cristiano, va al templo y nunca obedece, ¿por qué yo voy a obedecer? Y justificamos, hermanos, muchas veces nuestra desobediencia en la vida de otros. Es un error. Dice, antes de que leamos el texto que le di en Deuteronomio 8, mi hermano, la palabra posibilidad significa aquello que está en el terreno de la ejecución. Posibilidad es todo aquello que está en el terreno de la ejecución, que se puede llevar a cabo. Entonces, cuando decimos que la obediencia es posible, es que está en el terreno en lo cual se puede alcanzar o ejecutar. Cada uno es personal y cada uno tiene distintos problemas o situaciones en su vida. Por ejemplo, yo no tengo problemas con las cuestiones de adicciones. Yo no tengo ningún problema. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo lo que Dios nos pide a nosotros está en el terreno que podemos hacerlo o no. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Dios diciéndote, sé con tu esposa respetuoso? Deja de mentir. Deja de tomar. Viene años Dios diciéndote cómo tienes que corregir. Y no cambias por no obedecer. Dice el texto, aquí habla cuando Dios le habla al pueblo cuando salen de Egipto. Dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, tardó Israel para aprender a obedecer. ¿Cuántos años tienes que vivir tú para aprender? Hay quienes tienen 60 y no aprenden. 40 años. Imagínense. 40 años le tocó o le costó a Israel aprender que con Dios tenemos que entrar con la obediencia. Dice el versículo 2, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe que esto yo lo logré aprender a lo largo de mi vida cristiana? ¿Sabe que en los últimos meses yo le decía a Dios en mi oración, Señor, la gente en la misión no cambia? ¿Sabes qué, Señor? Son una generación de dura cerviz. Me siento cansado. Señor, mándame a otro lugar. No entienden. No van a los cultos. Cuando sienten ganas van a la fuerza. Y le decía a Dios, Señor, ya no quiero ir. ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo te necesito ahí, dice.
y tenía dos cosas por hacer: obedecer o no obedecer. ¿Y sabe qué hice? Obedecí. Y aquí estoy, hermanos, porque sé que el obedecer a Dios me trae paz. A mi familia y a mí. Porque siempre obedecer a Dios trae una recompensa en la vida del cristiano. Y obedecer nunca o muchas veces será de buen agrado. Dice el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué dice? ¿Cuántos saben, y si no va a aprender esta tarde, que no solamente de trabajo vive el hombre? Hay gente que piensa que solamente vivimos para trabajar. No. Vivimos de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay gente que piensa que solamente de fútbol vive el hombre. La pasan solamente jugando fútbol. Hay quienes piensan que solamente viendo televisión vive el hombre. No, mis hermanos. Sino toda palabra que sale de la boca del Señor, dice el texto. Dice el versículo, vea el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, que dice, te castiga. ¿Se da cuenta que esto es personal, mi hermano? Cuando llega la vida de alguien, hermano, la corrección de parte de Dios es por su desobediencia. Hay una frase que Jesucristo dijo: Señor, que no pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe cuántas veces dijo Jesucristo esta frase, hermanos? 3 veces. Mateo 26, 39, 42 y Marcos 14, 36. ¿Sabe, hermano, por qué? ¿Por qué están estas 3 veces? Porque obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios implica negarte tú. Negarte a ti mismo. Vamos a concluir en Romanos 6, versículo 6. Porque hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no es fácil, pero es posible. ¿Sabía usted eso, hermano? Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es posible. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Sabe que en esta tarde, aquí donde estamos todos reunidos como hijos de Dios, a cada uno de sus hijos Dios les está hablando de manera personal e individual? Aunque a tu lado esté tu esposa o tu esposo, a cada uno le está hablando en un área distinta. ¿Lo sabía? Cada uno tiene situaciones distintas uno del otro. Pero cada uno va a entregarle cuentas a Dios. Antes de que leamos el texto final, reflexiona y piensa en la siguiente pregunta: ¿qué quiere Dios que dejes de hacer? ¿En qué quiere Dios que le obedezcas? Piensa. ¿Qué problema es el que tienes que Dios te ha venido hablando en los últimos años que dejes y que le obedezcas? Piensa. Tenemos que aprender a diferenciar entre la imposibilidad y la facilidad. Obedecer a Dios no es fácil, pero es algo que tenemos que hacerlo, hermanos, porque es posible. Obedecer a Dios no es fácil, pero es que, hermanos, es posible. Dice el apóstol Pablo, ¿ya lo tiene el texto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ve al versículo 11. Así también vosotros, aquí le habla a los cristianos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que Dios quiere esta tarde, mis hermanos, que no reine en tu vida el pecado. Ahí está. El pecado está ahí en nuestro cuerpo, que nos pide hacer cosas que no le agradan a Dios. Que no reine eso en tu vida. Y que siempre recordemos, mis hermanos, que tenemos que entregar las cuentas a Dios de manera personal. Sabe que en los últimos años muchos han caído en algún momento de duda al Señor. Y la duda nos aleja de Dios. La palabra nos enseña a que caminemos en obediencia a nuestro Dios. El texto que leímos al inicio de Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros, y cada uno es de manera individual, dará cuenta a Dios. A partir de hoy, tú tienes en tus manos y en tu cabeza y en tu pensamiento el conocimiento de saber lo que tienes que obedecer. Y si no lo haces, vas a entregarle cuentas a Dios. Póngase de pie. Y ahí como está de pie, hermano, tú me consigo su Biblia. Quiero dejar una cita de parte de Dios. Primero a los Corintios 10:23. ¿Ya lo tiene? Primero a los Corintios 10:23. El apóstol Pablo dice todo, fíjese, ese todo implica muchas cosas. Todo me es lícito, o todo me es permitido, o tengo la libertad de todo. ¿Sabe que en una ocasión yo le decía a un joven: hijo, tú tienes la libertad de ser desobediente, tú tienes la libertad de hacer muchas cosas como los que no son cristianos. Yo no puedo acompañarte en aquellos lugares donde solo estás con tus amigos o con tus amigas. Como pastor, el único lugar que tengo es este, de hablarte de Dios. Y para cada uno en este lugar, jóvenes, adultos y ancianos, tienes la libertad de hacer lo que quieras. Pero siempre que tengas la libertad de hacer lo que quieras, pregúntate: ¿te conviene? ¿Te conviene irte con el amigo que te va a llevar a fumar y tomar? ¿O con la amiga que te va a llevar a hacer cosas que no? ¿Te conviene eso? Pregúntate. Dice la segunda parte del texto: todo me es lícito. Una vez más, todo me es permitido. Y ese todo engloba todo, hermano, todo. Tú puedes ser una persona que hable groserías, que golpes a tu esposa, que le insultes. Pero pregunta: ¿te conviene eso? No. Como hijo de Dios no nos conviene. Concluye el texto: todo me es lícito, pero no todo, ¿qué dice? Edifica. Pregúntale a aquellos que en su vida tuvieron la libertad de pegarle a su esposa y hoy están presos, pagando una sentencia.
de maltrato y violencia. No todo en la vida edifica, no todo en la vida conviene. Cuando tengas en tus manos la libertad de hacer algo, pregúntate, ¿te conviene? ¿Te edifica? ¿Edifica tu familia? ¿Edifica tu vida? Y si no, corre a Cristo. Cierra tus ojos. Señor, gracias por habernos hablado a lo largo de estos meses acerca de la obediencia. Hoy tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de obedecer tu palabra en cada una de nuestras áreas. Es personal obedecerte. Es posible. Quizás no fácil, pero es posible. Señor, hoy con más conocimiento tenemos la gran responsabilidad de obedecerte, Señor. No tenemos excusa. Te pido, Señor, que esta palabra que nos diste haga crecer, Señor, a nuestras vidas. Señor, porque hacer tu voluntad agrada, Señor, al Padre. Te pido en esta hora por aquellos que han sido desobedientes. Señor, ten misericordia. Aquellos que tú les has hablado muchas veces lo que tienen que dejar de hacer y no lo hacen, ten misericordia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar.